Moi bons días a todos. Comenzamos a rolda de prensa que ten lugar despois da finalización da conferencia de presidentes que acabamos de manter coa presencia da presidenta da Comisión Europea e que lle agradecemos, como é natural, pois, a delicadeza, a súa implicación e o seu compromiso con España e coas comunidades autónomas que conformamos España. Esta conferencia de presidentes se centrou no reparto dos fondos europeos para a reactivación económica que a Comisión aprobou fai xa algúns meses. Como é lóxico, agradecimos todos os presidentes autonómicos a presencia da presidenta da Comisión Europea, non só por estar presente, senón pola súa implicación para que se implemente con eficacia os fondos que Europa destina os Estados membros, moi especialmente a España, que é un dos estados máis dañados pola pandemia e o que supón unha profunda crise económica na que lamentablemente xa estamos. Agradecimos, por suposto, ao presidente do Goberno, o presidente Sánchez, que nos dera a oportunidade de poder conversar coa presidenta da Comisión Europea e poder tamén ter unha xuntanza unha máis para falar de fondos europeos. É certo que deberíamos de abordar, dada a actualidade, a situación da pandemia, pero tamén é certo que onte, polo menos no meu caso, coa ministra de Administración Territorial, coa que falamos, se comprometeu a ter de forma inmediata unha nova conferencia de presidentes para abordar a pandemia e, en consecuencia, cumprimos así a solicitude do Goberno de non falar da pandemia e centrarnos exclusivamente na xestión dos fondos europeos. Antes de trasladarlle o contido e alcance do mesmo, sí me gustaría, como ven sendo habitual por parte do Goberno da Xunta de Galicia, actualizar todos os datos con data de onte ás 20 horas que como afecta a pandemia na comunidade autónoma. Temos 6.766 casos activos, personas con contagio, dos cuales o 0,8% están nas UCIs, 55 pacientes, o 5,7% están nas plantas de hospitalización, 389 pacientes, e o resto, o 94,4%, se atopan nas súas casas con seguimento a través de telemedicina e a central de coordinación e o 061 no seu caso. Onte faleceron 8 persoas, acompañamos, por suposto, as súas familias no pésame, temos un total xa de 868 falecidos dende o mes de marzo. Sin dúbida, os datos siguen sin ser bons, sin ninguna consideración. Nas últimas horas, os casos da UCI se seguiron incrementando, 6 pacientes máis, aínda que seguimos cun 69% por debaixo da ocupación que tiñamos na primeira ola. E no caso dos hospitais ingresaron 18 persoas máis, aínda que é verdad que seguimos cun 60% por debaixo da ocupación dos hospitais en Galicia, patoloxía COVID, no mes de abril. A nivel estatal, Galicia sigue a ser unha das comunidades autónomas cunha situación menos mala. Seguimos sendo a comunidade autónoma con menor ocupación COVID nos hospitais, segunda comunidade autónoma con menor ocupación de pacientes en plantas de hospitalización e primeira comunidade autónoma con menor ocupación de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Isto en base aos datos do venres do Goberno Central, porque, como saben, o Goberno Central non actualiza os datos do fin de semana ata o luns e, polo tanto, a comparación ten que ser co último dato coñecido por parte do Ministerio de Sanidade. En todo caso, a evolución da pandemia está a ser negativa. Os contagios siguen medrando e nos seguimos atopando nun momento complexo na situación epidemiolóxica de Galicia. É certo que a situación epidemiolóxica de Galicia é mellor que a media de España, é mellor que a maioría das comunidades autónomas. Vamos a seguir xestionando a pandemia cos mesmos criterios, coa transparencia dos datos e coa anticipación nas medidas asistenciais e co compromiso de seguir os canles, as propostas e as recomendacións do Comité Clínico das 30 e pico persoas profesionais sanitarios que todas as semanas, 2 ou 3 ocasións, se reúnen entre eles e con nós
para seguir tutelando e seguir dirixindo as decisións que afectan a pandemia en Galicia. Galicia vai a seguir anticipándose. Acordamos importantes restriccións. Probablemente fomos das primeiras comunidades autónomas que solicitamos e prohibimos as reunións de persoas non convivintes e tamén limitamos as persoas convivintes nas reunións que poda haber en función da situación epidemiolóxica en cada unha das áreas, cidades ou municipios da comunidade autónoma. Vamos a seguir actuando coa mesma anticipación, salvaguardando os cidadáns como a prioridade fundamental de calquera decisión sanitaria. E agora que a pandemia está a recrudecerse, o meu deber é volver a incidir. Onte o Goberno informou a través de rolda de prensa das súas decisións. O noso deber é volver a incidir en que non é de recibo utilizar mecanismos constitucionais excepcionais para xestionar un problema sanitario que durará entre 1 ano e medio e 2 anos como mínimo. Non entendemos, por lo tanto, por qué afrontamos la nueva ola sin una legislación sanitaria adaptada. Una nueva legislación sanitaria adaptada que podía evitar la declaración de un nuevo estado de alarma que tiene, sin duda, un elevadísimo coste reputacional para España. Ante un problema sanitario necesitamos una respuesta sanitaria. Y ante una pandemia que dura ya 7 meses y probablemente durará al menos 1 año más, necesitamos una legislación sanitaria para ordenar, para decidir y para no alarmar más de lo necesario a toda una nación. Desde Galicia hemos enviado hace ya semanas una propuesta de reforma de Ley Orgánica de Salud Pública, porque así nos la solicitó el presidente del Gobierno en reuniones anteriores. El propio Gobierno llegó a reconocer que era necesario buscar instrumentos alternativos al estado de alarma, al estado de excepción, al estado de sitio, y por eso nos cuesta entender por qué insistimos en utilizar estados de excepción para regular una situación sanitaria que dura ya 7 meses y que probablemente durará un cómputo global de 2 años. Estamos hablando prácticamente de un estado de excepción, incluido un toque de queda obligatorio en todo el territorio nacional. Se podrían tomar medidas contundentes, medidas efectivas, a través de la legislación sanitaria, si hubiésemos actualizado y aprobado expresamente la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública para gestionar estos 7 meses ya pasados y el año y medio, espero que no más, que nos queda todavía. En nuestra opinión, y probablemente sin pretenderlo, el Gobierno está generando una alarma y una desconfianza cuando además habla de 6 meses, es decir, hasta mayo, en esta situación extraordinaria y excepcional. Si recuerdan ustedes, hace menos de 2 semanas que el Gobierno nos decía que podíamos estar próximos a la estabilización y al descenso de la segunda ola, y ayer decreta un estado de excepción, incluido un toque de queda en todo el territorio. Insistimos. No tenemos más objetivo que ayudar al Gobierno, a nuestro Gobierno. No tenemos más objetivo que ser leales, que ser útiles y que ser responsables. Y no tenemos más objetivos que acertemos entre todos, dado que estamos en una situación de una enorme crisis económica y social que cada semana y cada mes se agudiza. Hablar de estado de alarma otra vez y hablar de un estado de alarma hasta mayo. Hablar de un mal llamado toque de queda, aunque se haya dado cuenta el Gobierno de que esa terminología es inapropiada, lo hemos advertido hace días. Es demoledor para la confianza de la economía y para la reputación internacional de España. ¿Se puede hacer lo mismo con una legislación sanitaria, pero sin estos términos y sin estas proyecciones desgarradoras? Hemos puesto en cuestión la Navidad y lo que es más sorprendente, ayer hemos puesto en cuestión también la Semana Santa, dándole un palo de una enorme intensidad a todo el sector turístico, a todo el sector hotelero y a la mayor parte de los sectores de servicios en nuestro país.
Y creemos que esta pandemia, volvemos a reiterarlo, hagamos un esfuerzo por modificar la Ley Orgánica de Salud Pública. Dejemos ya para el pasado términos como estado de alarma, estado de excepción, toque de queda. No podemos proyectar al resto de Europa y al resto del mundo que somos un país que va a aprobar un estado de alarma hasta el próximo mes de mayo, incluido un toque de queda durante semanas, y que, además, no tenemos una legislación sanitaria para que los presidentes autonómicos podamos gestionar la pandemia, salvo utilizar ese estado de alarma, ese estado de excepción, que tanto alarma de forma innecesaria a todos los ciudadanos y también a nuestros socios europeos y a los inversores. Lo lamentamos, creemos que nos estamos equivocando. Y cuando nos equivocamos todos. Nos equivocamos los presidentes autonómicos, nos equivocamos las autoridades del Estado. Yo lo lamento, y lo lamento profundamente, porque estoy convencido que con una legislación de salud pública podemos gestionar la pandemia con la misma eficacia que con una legislación de estado de excepción y con mucho menos alarmismo y coste reputacional para nuestro país. Entrando en el contenido de la reunión de una forma más explícita, quisiera plantearles algunas de las cuestiones de las que he tomado nota que puedan ser útiles para la prensa, para los medios de comunicación en Galicia, en cuanto a las ideas fuerza de la intervención del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno ha anticipado que vamos a utilizar en la totalidad de los fondos 143.000 millones de euros, de los cuales activaremos en primer lugar 72.000 millones de euros relativos a transferencias incondicionadas. Ha dicho también el presidente del Gobierno que el 50% de estos fondos, de los 72.000 millones, serán ejecutados directamente por las comunidades autónomas. Ha hablado de distintos objetivos y destinos, y he tomado nota, espero que sea exacta, de los siguientes. En rehabilitación y vivienda, unos 4.500 millones de euros. En biodiversidad, 2.000 millones de euros. En educación, formación profesional y digitalización educativa, 7.000 millones de euros. En economía de cuidados, 2.000 millones de euros. Y en digitalización de la administración pública, 600 millones de euros. El presidente también se ha comprometido en convocar una conferencia sectorial de fondos europeos bajo la dirección de la ministra de Hacienda. Y también nos ha dado cuenta de la aprobación mediante Real Decreto Ley de modificaciones de varias leyes sustanciales en el sector público, como es la Ley de Contratos del Estado, la Ley de Subvenciones, la Ley del Sector Público. Estos son, en principio, las ideas fuerza que, en mi opinión, ha contenido la presencia del presidente del Gobierno y su discurso. Y en cuanto a la presidenta de la Comisión Europea, que nos ha animado para sobreponernos a la profunda crisis económica que vive España, ha reiterado que Europa está con España y nos ha trasladado dos ideas fuerza. La primera, que estos fondos son fondos de inversión y de reformas. Importante. Y la segunda, que las inversiones, su aprobación dependerá de la calidad de las inversiones. Y a tal efecto habló de renovación de edificios, de colegios, hospitales, edificios sociales, de innovación digital, de hidrógeno verde, de producción, almacenamiento y traslado del mismo, y sobre todo mandó un mensaje sobre la calidad de las inversiones. Y apuntó que no se puede hacer inversiones que posteriormente conlleven incrementos de gastos que todavía puedan perjudicar la recuperación económica más de la situación que ya padecemos. Bien, quisiera, para finalizar, extractar cuál fue nuestra posición. El presidente del Gobierno nos invitó a los presidentes autonómicos en diferentes conferencias de presidentes, la última el 4 de septiembre, a presentar proyectos. Y ya en esa conferencia yo le trasladé, igual que otros presidentes autonómicos, la necesidad de contar con criterios claros y justos para el acceso a los fondos. Comentábamos entonces que era necesario un programa de proyectos tractores de nuestra economía,
vinculados a la innovación, al medio rural, a la transición ecológica y que podrían encajar en ellos objetivos de la Unión Europea. Hay que reconocer que estas certezas, estos criterios, todavía son desconocidos y la mayoría de los presidentes autonómicos lo hemos señalado. Aún así, he informado al presidente del Gobierno y a la presidenta de la Comisión Europea y a mis colegas de que en Galicia estamos trabajando y hemos presentado ya proyectos por un importe de unos 9.500 millones de euros de movilización en inversiones y unos 108 proyectos. En primer lugar, he hecho referencia a los proyectos que comenzamos a definir en abril, los proyectos tractores. También en Galicia estamos trabajando desde hace ya semanas en la Comisión Interdepartamental de todas las consellerías de la Xunta que están enfocadas en concretar los proyectos. También en el Parlamento Autonómico se ha creado una comisión parlamentaria y se ha celebrado ya un foro con las principales empresas y con el Comité de Expertos de la Comunidad Autónoma. Hay dos cuestiones, y con esto remito, que le hemos trasladado al presidente del Gobierno y a la presidenta de la Comisión Europea. En primer lugar, he hecho referencia a la concreción de los proyectos tractores, que empezamos a definir en el mes de abril, y he puesto solo dos ejemplos. El proyecto de producción de fibras textiles a través de madera certificada, producción de viscosa. Galicia tiene el 50% de la cota de madera de toda España y, por consiguiente, es un proyecto que encaja perfectamente en la economía circular, en el cuidado de los bosques y en la repoblación de madera certificada en este bosque de 2 millones de hectáreas que es Galicia. Y también he hecho hincapié en que Galicia, siendo la primera productora láctea de España y dentro de las 10 primeras de la Unión Europea, todo lo que conlleva los residuos ganaderos, tanto de vacuno, de porcino y de gallinácea, debemos y podemos utilizarlo para un proyecto de economía, de energía circular, una factoría de energía a través de este tipo de residuos ganaderos. También he trasladado que en los 108 proyectos que el pasado viernes se remitieron al Palacio de la Moncloa, están dentro de los 4 parámetros que el Gobierno señaló como parámetros en los que va a seleccionar proyectos. Así, en la modernización del tejido productivo, hemos enviado el 50% de los proyectos con un importe de 4.700 millones. En el apartado de movilidad sostenible y transición ecológica, hemos enviado el 30% de los proyectos, que supone el 29% de la inversión. En la Galicia más cohesionada, haciendo especial hincapié en inversiones sanitarias, destinamos 1.377 millones de euros, que supone el 15% del total de proyectos, y en lo que se refiere a administración dinámica y digital, hemos solicitado 614 millones de euros de inversión, lo que supone el 13% de los proyectos. Entendemos, y así se lo he referido al presidente, que es necesario seguir trabajando. Lo vamos a hacer, vamos a actualizar el listado de proyectos y una vez que conozcamos los criterios podamos encajar con mayor exactitud los proyectos que Galicia está seleccionando. Y por último, también hemos trasladado, y ahí hemos, creo que coincidido la inmensa mayoría de presidentes autonómicos, la necesidad de conocer los criterios de reparto, advirtiendo que en nuestra opinión no cabe un sistema de reparto por cuotas, ni por poblaciones territoriales, ni a la carta, ni, por supuesto, reparto en base a criterios políticos o partidistas. Demandamos criterios transparentes y criterios objetivos. Entiendo que eso entra dentro de lo que la presidenta von der Leyen ha concretado como calidad en las inversiones y, a tal efecto, planteamos 3 criterios. Apostar por un proceso de concurrencia que permita seleccionar proyectos de acuerdo con criterios objetivos y transparentes. 2. Aplicar principios de subsidiariedad y gobierno multinivel, es decir, participación de las comunidades autónomas en la definición de los criterios y conocer estos criterios a priori. Y, en tercer lugar, el destino de las ayudas debe tener en cuenta la situación objetiva de cada territorio y su necesidad de reformas estructurales. Es decir, criterios de discriminación hacia los proyectos implantados en territorios que tienen que afrontar fallos de mercado. Concretamente, despoblación,
reto demográfico, dispersión de la población en el rural, transición industrial en niveles de renta per cápita por debajo de la media europea. Esta fueron, por tanto, nuestra propuesta y quiero decirles, para finalizar, que lo que hemos intentado es, primero, decirles que estamos trabajando, segundo, que tenemos proyectos, tercero, que esos proyectos encajan dentro de los criterios que todavía no se conocen con exactitud, pero que se perfilan como reglas generales en la Unión Europea y que, en definitiva, lo que le pedimos al Gobierno central, que es nuestro Gobierno, ante la Unión Europea, es reparto en concurrencia competitiva, sin arbitrariedad, proyectos viables para la economía del futuro y no cortoplacistas. Es evidente que no podemos repetir el Plan E, con el que intentamos afrontar la crisis del 2008 y que solo sirvió para ocultar la crisis de España, y que hay que garantizar una recuperación simétrica. Y la recuperación simétrica es tener en cuenta en la distribución de los importes la renta per cápita, el porcentaje de población que vive en el rural, el reto demográfico y la transición industrial. Y así se lo he trasladado al presidente del Gobierno y a mis colegas, eso sí, con una invitada excepcional, que es la presidenta de la Comisión Europea, a la que, por cierto, he invitado a visitar Galicia en el próximo año, 2021, y le he recordado que también la canciller Angela Merkel tuvimos el honor de recibirla en Santiago hace unos años y espero que la presidenta tenga posibilidad de visitarnos y poder comprobar que la rehabilitación, aunque fuese sin fondos europeos, sí con fondos estatales y autonómicos, de la Catedral de Santiago es una rehabilitación que ha quedado y que es un proyecto de inversión de calidad, que entiendo que es lo que pide la Unión Europea para que los Estados miembros y las comunidades autónomas gestionemos con calidad el dinero que los europeos ponen a nuestra disposición. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, presidente, buenas tardes. Dos cosas. ¿Qué le parece un estado de alarma durante 6 meses hasta principios del mes de mayo? Y la segunda, ¿cómo será el toque de queda aquí en Galicia? Pero nosotros nos hemos pronunciado desde hace mucho tiempo ya, desde el mes de mayo, en el que veíamos que la pandemia había venido para quedarse y hemos pronunciado la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Salud Pública y evitar las situaciones excepcionalísimas que prevé la Constitución. Estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. Lo hemos vuelto a reiterar. Yo mismo he tenido la ocasión, dado que el presidente me invitó a ello, de remitirle una propuesta de modificación de ley orgánica, y lo he hecho. Le hemos remitido una propuesta de modificación de ley orgánica a principios del mes de octubre, que está a disposición del Gobierno. Y, por tanto, me parece que volver a incidir en el error de llamar y de gestionar con un estado de alarma un problema sanitario es un error político, económico y social. Y además, todo esto, incluido un toque de queda, y además anticipar que esto será hasta mayo, supone un palo enorme a las expectativas de reconstrucción de nuestra economía y un palo sin precedentes al sector turístico, al sector hotelero y al sector de servicios. Estoy a favor de las restricciones horarias en función de criterios epidemiológicos. Estoy a favor también de que en determinados lugares haya restricción de movilidad de los ciudadanos, especialmente en horas nocturnas, en función de criterios epidemiológicos. Pero lo que no estoy a favor es de utilizar estados de excepción, con toque de queda incluido, hasta el mes de mayo, sin acudir a una legislación sanitaria para ordenar una pandemia que va a afectar a España entre 1 año y medio y 2 años como mínimo. Por lo tanto, yo lamento que estemos dando esta imagen internacional de un país que tiene un grave problema sanitario y, además, añade ahora un problema económico enorme. Decir ayer que queremos un estado de alarma para los próximos 6 meses no solamente es cargarnos el consumo en Navidad, sino que es cerrar la Semana Santa en España. Comprenderá, siendo el tercer destino turístico del mundo, que mandar este mensaje
es, en mi opinión, muy desacertado. Una ley orgánica de salud pública que permita a los presidentes autonómicos tomar decisiones como las que no han podido tomar mis colegas como consecuencia de sentencias del Tribunal Superior, advirtiendo a los tribunales superiores que era necesario o bien acudir a sistemas constitucionales o modificar y aprobar una ley específica, lo vienen diciendo desde hace tiempo. Pues bien, hemos reiterado el error de tensionar aún más a la sociedad española. Y creo que eso no se lo merece la sociedad española ni se lo merecen los sectores económicos de nuestro país. Bueno, sobre el estado de alarma, nosotros sobre las restricciones nocturnas siempre hacemos lo mismo, no improvisamos. El comité de expertos está para ser escuchado y hacer su propuesta. Y, por tanto, en las próximas horas reuniremos al Comité Clínico del Servicio de Salud y adoptaremos, dentro de las escasas franjas que el Gobierno nos autoriza, adoptaremos la franja horaria en Galicia. De momento, dado que no hay ninguna decisión por parte de la Comunidad Autónoma, desde ayer a las 00 que entró en vigor la franja horaria de restricción nocturna total y absoluta en todo el territorio urbano y rural, es decir, en ciudades de 300.000 habitantes y en núcleos rurales de 5 habitantes, de acuerdo con la legislación estatal, es desde las 23 horas a las 6 de la mañana. Sí, entiendo, no sé qué le parece la postura que va a mantener su partido a nivel nacional de pedir que el estado de alarma sea solo por 4 semanas. ¿Le parecería ese estado de alarma más aceptable? Y también comentó usted antes que la Xunta seguiría adelantándose a las medidas que se adopten a nivel nacional. ¿Tiene previsto adoptar alguna medida estos próximos días para frenar la pandemia que se adopte primero aquí que en ningún otro sitio? Bien, no conozco con exactitud cuál es la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular. Seguro que en los próximos minutos la conoceremos con exactitud. Lo que le digo es cuál es la posición del Gobierno autonómico de Galicia en relación al estado de alarma. Más que estado de alarma, es un estado de excepción, dado que hay unas restricciones horarias durísimas en todo el territorio, con independencia, insisto, de la densidad de población del conjunto de los 8.000 municipios que conforman España. Necesitamos herramientas para gestionar la pandemia. No las tenemos. No las tenemos porque a los presidentes autonómicos se nos ha llevado a la primera línea de batalla sin herramientas jurídicas adecuadas para poder tomar decisiones. Y lo que le ha pasado a mis colegas en algunas comunidades autónomas es que los tribunales superiores advirtieron que los presidentes autonómicos, dado que no hay una legislación de salud pública específica, no pueden adoptar decisiones si no es bajo un estado de alarma o excepción. Y nos han arrinconado para que algunos presidentes autonómicos, con responsabilidad, dado que no podían ordenar la pandemia, hayan solicitado al Gobierno central este estado de alarma y excepción. Lo que es sorprendente es que el Gobierno de España parece ser que si no se lo piden las comunidades autónomas no lo hubiera activado. Esto es muy sorprendente. Que el primer ministro español no active las herramientas necesarias para gestionar una pandemia si no se lo piden los presidentes autonómicos es una dejación de funciones sin precedentes. Y no contento con esto, le dice a todos los ciudadanos del mundo que va a pedir un estado de alarma hasta el mes de mayo. Comprenderá qué opina un ciudadano americano o qué opina un ciudadano europeo de la situación epidemiológica de nuestro país. Y además, por si fuera poco, nuestro país es el tercer país del mundo más importante en recepción de visitantes y de turistas. Por tanto, en el día de ayer le hemos dicho que se olviden de España en Navidad y que probablemente se olviden de España también en Semana Santa. Comprenderán que eso es un error que yo no puedo compartir. Y no tengo más interés a que mi Gobierno acierte, pero ni está acertando en la dimensión, ni está acertando en las herramientas, ni está acertando en el mensaje. Y lo lamento profundamente.
Sobre las anticipaciones de las decisiones de la Xunta, nosotros hemos hecho anticipaciones. Verá usted, creo recordar que fuimos de las primeras comunidades autónomas que cerramos perimetralmente varios ayuntamientos en la Mariña Lucense en el mes de julio en plena campaña electoral. Porque pensábamos que con independencia de la campaña electoral lo primero era la situación epidemiológica de la Mariña Lucense. Y también creo que hemos sido, no sé si la primera o de las primeras comunidades autónomas, que hemos prohibido reuniones de personas no convivientes. Precisamente esa decisión que adoptamos en Galicia no fue validada a propuesta del Endacari por el Tribunal Superior de Justicia vasco por entender que era necesaria una legislación específica. Y esto es lo que ha activado la situación en la que estamos. Lamento profundamente, insisto, que no se considere ni siquiera una aportación de buena fe que lo único que va es en beneficio del prestigio tan denostado de nuestra nación en este momento. ¿No es un poco contradictorio el mensaje? El próximo miércoles aquí en Santiago hay convocadas manifestaciones precisamente de los hosteleros porque la Xunta les restringe, les cierra prácticamente los locales. Y, sin embargo, ahora usted está diciendo que un estado de alarma también está cerrando la hostelería y repercutiendo en el turismo. Ve usted que no veo yo ninguna contradicción. Primero, porque la situación epidemiológica de Santiago es una situación epidemiológica específica y concreta, y es por lo que hemos tomado esa decisión. Y la volveríamos a tomar. Eso sí, sin acudir al estado de alarma, sin decir que esto va a durar hasta el mes de mayo y que, además, hay un toque de queda por la noche. Imagínense ustedes, si los hoteleros están molestos con la Xunta, imagínense ustedes ahora cuál es su situación. Su situación puede llegar hasta el mes de mayo, incluido toque de queda por la noche. No creo yo que sea muy homologable una situación a la otra. Insisto, no estoy criticando el contenido de las restricciones sanitarias que tengamos que adoptar en cada territorio de acuerdo con los criterios epidemiológicos. Estoy criticando la forma, el instrumento legal y su presentación. Y no lo he hecho ahora, lo vengo haciendo desde el mes de abril, que hemos planteado una reforma de la Ley Orgánica de Salud Pública. Con una Ley Orgánica de Salud Pública ni tendríamos que hablar de estado de alarma, ni de estado de excepción, ni de toque de queda. Hablaríamos de alerta sanitaria y de las decisiones sanitarias que teníamos que adoptar para gestionar esa situación sanitaria, que son cosas, como comprenderá, muy distintas. Hola, boa tarde. Dixo antes vostede que ia reunir en próximas horas o Comité Clínico para avaliar se adiar ou atrasar ou adiantar ou atrasar o toque de queda. Non me quedou claro se iso vai ser en próximas horas hoxe, esta tarde, ou van esperar a próxima reunión que de mañá, a reunión habitual dos martes. Noutro orde de cousas, xa sabemos que hai comunidades que están pechando perimetralmente o seu territorio. Vai restringir Galicia as entradas e saídas do seu territorio. Por outra banda, tamén a Generalitat Catalana admitiu que ten enriba da mesa un confinamento domiciliario para fin de semana. Podería barallar tamén Galicia esta posibilidade chegado o momento? Gracias. Vamos a ver, a Comisión Clínica vamos a reunir de forma inmediata. Si pode ser esta tarde, será esta tarde. Si acabamos a reunión esta tarde, daremos conta. Si non, pois faremos mañá a finalización da reunión. Por tanto, é unha reunión que vamos, insisto, a convocar de forma inmediata. Son máis de 30 personas. En principio estaban convocadas para o martes. Se é posible facer hoxe a primeira entrega da reunión, o faríamos. En segundo lugar, sobre o que fagan outros presidentes autonómicos, estou convencido que van a facer aquilo que a situación epidemiolóxica aconselle e aquilo que solicite. E, por tanto, non teño máis avaliación que seguro que adoptarán criterios epidemiolóxicos, decisións en base a criterios epidemiolóxicos. O confinamento da población, xa hai un confinamento de toda a población española dende as 23 horas ata as 6 da mañá, ou
desde as 22 horas ás 7 da mañá en función desa franxa horaria que o Goberno de España concreta. Se o confinamento por parte de algún presidente autonómico é superior a ese horario, pois será o confinamento ampliado, ademais do confinamento obrigado, o que estamos sometidos en todo o Estado, por decisión do decreto de alarma publicado no día de onte no Boletín Oficial do Estado. Non sei se había algunha outra cuestión. Sobre o peche perimetral de Galicia. Sí, hai comunidades que están nesta situación. Acabo de ver un teletipo dunha comunidade autónoma, vostede me informa de outra. Vamos a ver o que dice o Comité Clínico desta tarde. Cos datos que temos de onte, entendemos que non sería imprescindible en Galicia tomar esa decisión, insisto, cos datos que temos de onte. Pero é evidente que nos iremos informando a poboación de todas aquelas decisións que vayamos adoptando, sin duda. Esas decisións non teñen ningún límite máis que o límite da protección da saúde en contraposición e en proporción á situación epidemiolóxica. Non vamos a adoptar decisións en poblacións que a súa situación epidemiolóxica non o exixa. E solamente adoptaremos restriccións en aquelas situacións en que a situación epidemiolóxica dunha población concreta o acredite. Por tanto, seremos previsibles e seremos rigurosos, como creo que estamos sendo dende o mes de marzo, que empezamos a activar a alerta sanitaria, que sigue activada, con independencia que durante estes últimos meses non houbera estado de alarma ata o día de onte. Boas, presidente. Eu queria preguntar, creo que esta tarde continúa, hai unha reunión técnica para empezar a definir os criterios de reparto dos fondos. Hai algún plazo para que determinarse estes criterios de reparto e tamén, non sei se se falou de plazos, en que horizonte máis ou menos Galicia podería dispor desos fondos da Unión Europea? Ben, sobre o horizonte que se va a propoñer a activar os fondos da Unión Europea non o conocemos, porque eso todavía non está resolto na Comisión. Os criterios, polo que entendimos, o presidente do Goberno falou de final de ano, que no mes de outubro, este mes de outubro, España estaría negociando coa Unión Europea criterios e que a Comisión Europea aprobaría a finales de ano as reglas de reparto do fondo que entraría en vigor a partir do ano 2021. O Goberno despois ten que aprobar, de acordo co marco desos criterios europeos, os propios criterios do Estado membro de España para que as comunidades autónomas podamos presentar os nosos proxectos. Por tanto, digamos que estamos todavía sin criterios tanto europeos como españois, aínda que, eso sí, hai algúns parámetros xerais que coñecemos e que intentei extractar recentemente. Sobre si España pode ou non utilizar os fondos no ano 21, a mí non me consta. Si sei, e así nos lo trasladou o presidente, que mañá, martes, o Goberno de España aprobará, eso nos informou ante o proxecto de presupostos, e que irán incluídos varias miles de millóns de euros que esperan recibir no ano 21 con cargo a esos fondos. Si non recordo mal, son 27.000 millóns de euros, pero insisto que me gustaría confirmar esta cifra cos apuntes que tomei da reunión e que non os teño diante. Pasamos ás preguntas dos compañeros que están seguindo a roda de prensa de forma telemática. Pedimos preguntar a Alberto de Los Diarios. Sobre si España pode ou non utilizar os fondos no ano 21, a mí non me consta. Si sei, e así nos lo trasladou o presidente, que mañá, martes, o Goberno de España aprobará, eso nos informou ante o proxecto de presupostos, e que irán incluídos varias miles de millóns de euros que esperan recibir no ano 21 con cargo a esos fondos. Si non recordo mal, son 27.000 millóns de euros, pero insisto que me gustaría confirmar esta cifra dos apuntes que tomei da reunión e que non os teño diante. Presidente, sí. Quería nos diario pola residencia a problemática que está acontecendo na situación na residencia de Barbadás, se vai incrementar o persoal, tal e como demandan desde o Concello, e que está fallando, non, dado que é unha residencia directada a Xunta, se considera que hai un fallo dos protocolos. Que
quería preguntar en relación aos 38 proxectos que comentou, se tal e como pediu a oposición, se van a ser públicos e como teñen previsto facelos públicos. Que non poden escoitar a segunda pregunta. Escoitei o de Barbadás, pero a segunda pregunta non a escoitei. Diario, pola residencia, a problemática que está acontecendo na situación na residencia de Barbadás, se vai incrementar o persoal, tal e como mandan desde o Concello, e que está facendo, non, dado que unha residencia directa da consulta, se que se vai caer o fallo dos protocolos. Que non se escuta. Se tal e como pediu a oposición, se van a ser públicos, que non teñen previsto facelos públicos. Eu lamento que non se escoita, vou intentar contestar ao que escoitamos nesta sala onde están os compañeros dos medios e eu mesmo. Efectivamente, na residencia de Barbadás estamos facendo screening en todas as residencias de Galicia. Cada 15 días se fai un cribado a todos os profesionais, traballadores e a todos os usuarios, e cando aparece positivos, automáticamente tomamos decisións. No caso de onte, en Barbadás, unha residencia pública, aparecen 57 positivos de 116 residentes, e mandamos inmediatamente un técnico de Servizos Sociais para avaliar esta situación. Polo que se me dixo a primeira hora da mañá é que a maioría destos usuarios, destos residentes, son asintomáticos. Por suposto, o personal que desplazamos ali ten que tomar todas as decisións para cumplimentar o protocolo elaborado polo Comité Clínico en senso estricto. Me refírome aos aillamentos, os circuitos, COVID e no COVID, o resto que corresponda. O número de personal que no seu caso se contratará será determinado, lóxicamente, polo inspector que foi desplazado de forma inmediata a esa residencia. Que, insisto, o importante é estabilizar a residencia e, sobre todo, detectar coa maior rapidez posible nun universo de 37.000 personas entre traballadores e usuarios, cales de esas 37.000 personas cada 15 días facemos un cribado global, poden estar infectadas por coronavirus. Todos eles, de momento, polo que me dicen, estaban asintomáticos, é dicir, non presentaban síntomas. Se presentan síntomas, evidentemente, esas personas terían que ser inmediatamente activada o protocolo de PCR, o protocolo de visita médico-asistencial. É o que eu podo trasladar coa información que teño neste momento. Sí, Presidente, a segunda pregunta que nos escoitou era que cando se farán públicos os 108 proxectos que se presentan. En canto teñamos criterios para non concretar e despois desconcretar, para non establecer e despois modificar, en canto teñamos criterios mínimos, poderemos facer públicos esos 108 proxectos, que probablemente sexan máis ou probablemente teñan axustes unha vez que avaliemos outros proxectos cuantitativamente de menor intensidade, me refiro a fondos europeos, pero cualitativamente aínda non o temos decidido. É dicir, hai máis proxectos que están neste momento na Comisión Interdepartamental sendo avaliados e, no seu caso, seleccionados. Insisto, eu espero que nas próximas semanas podamos concretar a que proxecto nos referimos. E tamén son proxectos suxeitos a modificacións unha vez que teñamos coñecido o alcance contido dos criterios, tanto da Unión Europea como do Estado español. A seguinte pregunta é de ABC, David. Sí, non sei se me está escoitando. Hola. Eu quería preguntar polo que entendín un pouco, non sei se sería posible ou se lles gustaría que pois houvese unha hora distinta de toque de queda, por exemplo, para as localidades do rural de Galicia ou para aquelas que, por exemplo, teñen unha situación peor, como pode ser por exemplo, nesas localidades, e deixalo máis pronto en outras.
E tamén preguntarlle un pouco a valoración de que outros estados, como pode ser Francia ou Italia, tamén están optando por o estado de alarma para poder regular as súas restriccións. Non sei moi ben que lle parece iso, porque España ao final tamén tirou por ese lado. Gracias. En relación co horario, creo que comentei antes a un compañero seu que vamos a valorar isto no comité clínico, sin duda. É certo que a posición de Galicia en relación a este asunto é coñecida. Durante o estado de alarma anterior, nos plantexábamos diferencias entre zonas rurais e zonas urbanas. Nos parece que nunha aldea de 5 ou 6 personas ou nun pobo de 300 personas non debería ter a mesma restriccións que pode ter unha cidade de 300.000 ou unha cidade de 250.000. Bueno, en todo caso, esa é unha opinión da comunidade autónoma que non comparte o Goberno central, dado que non fixo ningunha excepción cando decretou onte o estado de alarma. En relación cos instrumentos xurídicos de outros países, descoñezo o contido de alcance e a súa legislación. Si digo que hai países onde non activan o estado de alarma, máis que estado de alarma, estado de excepción que estamos vivindo en España, e que teñen, aínda que se parezan na forma, se parezan na denominación, non teñen a mesma excepcionalidade constitucional que ten en España, de acordo coa lei orgánica que regula o estado de alarma, excepción e sitio. Por poñer un exemplo do país máis próximo, o estado de calamidade é un concepto da República Portuguesa que en España non existe. Quero recordar que o estado de calamidade e o estado de alarma en Portugal non son cousas iguales, son cousas distintas. O importante é que nós xestionemos, de acordo con a nosa Constitución e o noso ordenamento xurídico, a mellor ferramenta para a xestión dunha pandemia. Non coñezo a estrutura constitucional da República Francesa, nin coñezo a estrutura constitucional da República Italiana. Si coñezo a estrutura constitucional do Reino de España, onde se dice claramente que o estado de excepción, o estado de alarma e o estado de sitio son supostos excepcionalísimos para xestionar eventos concretos e determinados no tempo. E é evidente que non podemos estar en un estado de alarma semipermanente. Un estado de alarma de 6 meses non hai un precedente en toda a historia democrática española. E non creo que haxa moitos precedentes, salvo en algúns países como Argentina, que levan 7 meses en estado de alarma. Si pode ver vostede como lle vai a economía argentina, comprenderá que mandar unha mensaxe internacional de que España está nun estado de alarma ata o mes de maio, sendo unha potencia turística mundial, e que, ademais dese estado de alarma, leva de serie un toque de queda, comprenderá que a mensaxe que estamos mandando non é a mensaxe de maior confianza no noso país. E me alegro moito que en Canarias non se activase ese estado de restriccións nocturnas, porque senón os alemanes que acaban de empezar a chegar terían que salir o día seguinte. Volvo a reiterar, fagamos as cousas con prudencia, utilicemos legislacións intelixentes para non danar de forma innecesaria a nosa maltrecha situación económica, non mandemos tantos mensaxes negativos sobre España. Non creo que sea moito pedir. Creo que a miña obriga como representante ordinario do Estado en Galicia. Non se escoita, nada. Tengo o micro apagado.
creo que é máis rápido se vos dicen que queren preguntar e se o trasladamos. ¿No? Ah, sí, escoítaseme. Nos escoita? Sí. Tengo o micro apagado. Paso a las preguntas, porque parece que tengo problemas. Si andan en la región, preguntaba por si hay previstas posibles ayudas a hostelería o nocturno, que se quedaban pensando desde el 15 de agosto. A resposta é que sí. Están previstas, ademais das prestacións que lle corresponden conforme aos reales decretos do Goberno Central, temos unha partida de 70 millóns de euros que neste momento está aprobada polo Goberno da Xunta o pasado xoves e que está sendo refrendada para concretala no ámbito do diálogo social cos sindicatos, os empresarios e as mesas dos autónomos para concretar exactamente cales son as profesións de autónomos que teñen dereito a ese reparto de 70 millóns de euros. Se anticipo que a hostelería, os bares, as cafeterías terán específicas axudas con diñeiro da comunidade autónoma adicionales os que teñan por parte das prestacións que veñen cobrando do Goberno Central. E estaremos falando entre 1.200 euros e 6.000 euros en función de se se trata de un autónomo individual ou un autónomo que a su vez teña contratado a outros autónomos no seu local de negocio. O pasado xoves xa aprobamos esa medida, que son 70 millóns de euros que vamos a poñer a disposición. Creemos que ao redor de 40.000, 50.000 autónomos na comunidade autónoma e esperemos poder implementarla a finais deste mes, principios do mes de novembro, que é o plazo que nos dimos no diálogo social. Sí, María Díaz, que acaba de manifestar a oposición a utilizar o estado de alarma, pregunta si comparte a decisión do PP de apoiarlo durante 8 semanas. Mire, neste momento, se non hai estado de alarma, non podemos xestionar a pandemia, porque o Goberno se nega a dar ningún outro instrumento. Por tanto, necesitamos o estado de alarma para xestionar a pandemia. Eso é incuestionable. A pregunta é, o estado de alarma é o instrumento adecuado para preservar a nosa reputación internacional? O estado de alarma durante 6 meses hasta o mes de maio é un instrumento proporcional e o estado de alarma, incluído o toque de queda, beneficia a situación que estamos vivindo en España? Ou o lóxico sería ter unha legislación específica para xestionar un problema sanitario a través de unha lei sanitaria? Eu teño claro que a resposta é unha legislación sanitaria para xestionar unha pandemia sanitaria que durará entre 1 ano e medio e 2 anos. Xa leva 7 meses con nós. Pero é evidente que, na mentas non teñamos unha legislación sanitaria, necesitamos o estado de alarma porque tribunales superiores de xustiza, algunhas comunidades autónomas, xa advirten que un presidente autonómico ou ten unha lei específica para xestionar a pandemia ou necesita o estado de alarma do Goberno de España. Por tanto, claro que o estado de alarma neste momento é imprescindible para xestionar a pandemia. Non o digo eu, o dicen os tribunales superiores de xustiza que, na miña opinión, con bo sentido, están de forma reiterada solicitando unha lei específica ou estado de alarma. E o Goberno Central prefire un estado de alarma que unha lei específica. E iso non podemos compartilo porque o obxectivo que temos é xestionar a pandemia con rigor, pero tamén non producir máis danos económicos e reputacionais ao noso país que os imprescindibles. Última, Carmen, de Cuarta Televisión, pregunta como está evolucionando a pandemia en Ourense, se pensa que as medidas están a funcionar e se plantean incluir actividades non esenciais en algún novo concello. Vamos a analizar eso precisamente no comité clínico.
Non quixera adiantarlles ningún dato sobre ninguna ciudad ou sin ningún área sanitaria por respeto ao comité clínico. Que me permita, Carmen, que sea respetuoso cos propios competencias do comité clínico, pero en horas daremos información sobre Ourense, Santiago e o resto de cidades ou áreas sanitarias. Unha vez evaluado, insisto, en horas polo comité clínico a situación que estamos vivindo en Galicia. Acabo de dar os datos que vivíamos onte, ás 20 horas. Quero reiterarlles que Galicia sigue sendo unha comunidade autónoma con menor presión en camas de UCI e con menor presión en planta de hospitalización de España. Eran os datos que tiñamos unha vez actualizados ás 20 horas do día de onte. Bueno, pois moitísimas gracias a todos.